fuimos. Un saludo para toda la audiencia, Cinculillo a lo político, hablando de estos temas de política desde un lugar más de contexto, con muchísimos más argumentos, y hoy pues agradezco muchísimo a la invitada que me aceptó una segunda entrevista para hablar en este caso de pues el tema de reforma a la salud. Pero antes pues Rosibel, si nos haces el favor presentarte a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rosibel Prieto Silva. Estudié enfermería acá en la Universidad Nacional. Realicé una maestría en salud pública en el Instituto Superior de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Y realicé un doctorado en Ciencias de la Salud con énfasis en Geografía y Economía de la Salud en la Universidad de La Habana, en Cuba. Esa es pues básicamente un poco de lo que he venido, como me he venido formando, y ya hace unos 8 años me gradué también de abogada. Entonces, precisamente por los dolores que le va llevando a uno la salud hacia el derecho. Claro, compartidos. Pues Rosibel, muchas gracias de nuevo por estar acá, y entremos de lleno en la temática, y es esta reforma a la salud que, bueno, ya se presentó una vez en Colombia en el año 2023 y que el gobierno va a volver a lanzar en 2024, pero que tiene como contexto innumerables reformas que vienen luego de la Ley 100 y de que se establece como todo el sistema de salud en Colombia. Y pues la realidad de pronto de lo que sucede en la salud, sobre todo desde su ser, su saber y su práctica profesional, como profesional en la salud. Profe, cuéntenos. Bueno, pues Ivonne, muchas gracias, y gracias por esta oportunidad. Pues digamos que básicamente la reforma que se está dando tiene que ver más con el tema de cómo económicamente se financia, ¿sí? Pero con la palabra que usted utiliza, que son los dolores de la micropolítica, realmente no alcanza a resolver lo que es la vida real de los pacientes, ¿sí? De lo que los pacientes están siendo vulnerados. Entonces, básicamente me voy a dedicar un poco más a eso. Yo soy líder de un grupo de investigación que se llama Salud Perioperatoria. ¿Qué hacemos? Pues nosotros trabajamos todo lo que se relaciona con el antes, el durante y el después de lo que vive una persona en un procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Y cuáles son las realidades que nosotros hemos encontrado? Que muchas personas provienen de áreas rurales dispersas, de municipios alejados o de ciudades que no son grandes. ¿Qué quiere decir? Que para un procedimiento quirúrgico se tienen que necesaria y obligatoriamente desplazar a Bogotá, a Cali o a Medellín para realizarse un procedimiento quirúrgico. Okay. ¿Sí? Básicamente yo conozco la situación de las personas que llegan a Bogotá, ¿sí? Que llegan a Bogotá procedentes de muchos lugares, en donde lamentablemente se convierte pues en ese transporte de que la persona sufrió, no sé, un accidente, un trauma. Voy a hablar de un caso específico. Tuvimos un paciente en una de las veredas del municipio de Macarena Meta que tuvo un accidente con guadaña. Para ese momento yo tenía unos estudiantes de trabajo de grado asignados a un proyecto allá que estábamos haciendo en la Macarena Meta. Entonces básicamente hicimos todo el recorrido con el paciente en relación a que tiene el accidente con guadaña y pues no hay ningún sitio cercano, no hay una ambulancia, nada. Tienen que mirar qué persona le hace el transporte, ¿sí? Entonces alguien de la comunidad, muy solidarios ellos, en una camioneta trata de llevarlo a el hospital de San Vicente del Caguán, porque se puede mover por tierra, porque básicamente para salir de la Macarena Meta hacia Villavicencio, que sería el lugar a donde debería ir, únicamente se puede salir por avioneta.
Entonces, pues digamos que sería como la forma más rápida y menos compleja. Entonces, pero no, se sale, duran más o menos 3-4 horas el recorrido para llegar a San Vicente del Caguán. En San Vicente, en el hospital de San Vicente, ¿qué pasa? Que por la habilitación que se dio y por toda la redistribución que se ha dado, pues ellos prefirieron cerrar las 2 salas de cirugía que tenían, porque con todas las reformas que se han dado, pues ellos prefieren operar de esa manera, funcionar de esa manera, y entonces no tienen cómo. Lo único que hacen es cambiar de medio de transporte a esa persona, que la trasladan del carro que la llevaban, de la camioneta, a una ambulancia. Y una ambulancia con un auxiliar de enfermería, sin equipos, sin recursos, para que la lleve a Florencia. Wow. De ahí, pues a 2 horas. 2 horas, ya vamos 6 horas de recorrido. Exactamente, 6 horas de recorrido más el tiempo que se tuvo que tener allí para trasladar, para cambiar al paciente. Y luego en Florencia, pues miran a ver si se puede o no hacer el tratamiento del paciente. Y hemos tenido casos en los que en Florencia no hay la solución y los remiten o a Cali o a Neiva, o a Neiva y a Cali, para que después finalmente los manden a Bogotá. Ok. Ya. Entonces, pues esto se ha descrito en la literatura, de todos los recorridos que se tienen que realizar pero pues, ¿qué quiere decir? Que básicamente para un evento de urgencia como el que le estoy mencionando, pues básicamente el tema de movilidad, de transporte es complejo, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, otro caso, como lo hemos tenido, pacientes que pueden estar, no sé, en algún municipio del Tolima y tienen que venir a una cirugía aquí a Bogotá, pues básicamente por medio de tutela es que logran obligar a que les den un transporte, ¿sí? Y solo quienes tienen la posibilidad de hacer todo el proceso del derecho de petición, de la tutela y demás, para que puedan finalmente lograr que los vayan a transportar el día de su cirugía. Y eso lo logran hacer, ¿por qué? Pues porque se demora la programación. O sea, son personas que muy seguramente llevan más de 6 meses y hemos encontrado incluso 2 años, 5 años tratando de hacer autorizaciones, trámites, se vence la autorización, vuelva a pedir la consulta, vuelvan y que se la renueven, y así hasta que logran que finalmente algún día puedan llegar al quirófano para que sean realmente operados, que reciban el procedimiento quirúrgico. Que en una persona mayor puede ser, por ejemplo, una cirugía de lo que se llama catarata, de lo que dicen comúnmente como una cirugía de catarata, que implica tener un acompañante, que implica que la persona pues no debe tener algunos esfuerzos y demás, pero que no, que ese mismo día le dicen, bueno, usted ya se puede volver para su casa. Y las personas a las 3, 4 de la tarde o 5 de la tarde dicen, pero a nosotros no nos dijeron que tocaba regresarse. Y les dicen, bueno, y tiene que llevar aplicarse estas gotas o estos medicamentos a partir del momento en que salga del hospital. Pero cuando usted ya sale con todas las fórmulas, ¿qué hace con esas fórmulas si ya la farmacia no está o hasta que no se las autoricen y puede ir a reclamarla? Entonces básicamente las personas casi que se quedan sin la posibilidad del cubrimiento de los medicamentos, que en su mayoría son pues antibióticos, o sea, para la infección, o para el dolor, los analgésicos, que pues serían muy necesarios tenerlos justo cuando salgan, ¿cierto? Entonces, yo siento que son situaciones que se podrían solucionar sin necesidad de hacer una reforma macro, sino que se requieren revisar esos procesos en donde realmente podamos hacer una salud diferencial para las personas que no tienen la posibilidad de tener el hospital a la vuelta de su casa, ¿sí? Yo no, que es una cuestión más de ser un poco más conscientes y preguntar dónde vive, ¿sí? Qué posibilidades tiene de quién lo acompañe, quién le va a cocinar a usted el día siguiente a su cirugía,
dónde, quién le va a aplicar sus gotas o cómo se va a administrar los medicamentos, ¿sí? Para saber y garantizar realmente si tiene acceso o no a esto, ¿sí? ¿Qué decir de los pacientes que se operan de fractura de cadera, que tan pronto se terminan la cirugía, al día siguiente ya les dicen regrésese a su casa, pero muchos no tienen el conocimiento de que tienen que empezar su terapia? De pronto el médico les dice, mira, aquí va las órdenes para las terapias, pero esas las tiene que autorizar, y básicamente las personas que son un poco más conscientes pues ya saben que tienen que buscar de manera particular esas terapias, porque el trámite de hacer esas terapias lleva mucho tiempo, y cuando ya llegan, ya el paciente se está complicando. Entonces, es esa dinámica que sucede en este tipo de pacientes y en este tipo de situaciones, las cuales no está cubriendo la reforma a la salud, claro, ¿cierto? Porque pues básicamente podemos decir, sí, hay unos elementos que se van a incorporar de mirar un poco más hacia la prevención, hacia los territorios, pero ¿con qué? ¿Cómo? ¿Sí? Porque la mayoría de los profesionales de enfermería y de los profesionales de medicina están concentrados en las grandes capitales, porque es donde están los hospitales con la mayor cantidad de recursos para poder resolver esto, ¿sí? Conocemos casos, por ejemplo, en el grupo de investigación, en donde hay personas, por ejemplo, con fractura de cadera, que dicen, pues preferí no operarme, porque conozco casos de otras personas que no tuvieron un buen desenlace y quedaron en silla de ruedas, o con quién tengo que dejar a mis cultivos, o con quién dejo mis animales si estoy yo en una finca, en una parcela, ¿sí? Entonces, digamos que esa ruralidad, esa Colombia profunda de la que se habla, realmente hay que mirarla con unas reformas específicas, con unos modelos diferenciales para cada uno de esos actores de salud, ¿sí? Por ejemplo, la atención a la materna, que se supone que está priorizada al menor recién nacido, y pues uno ve que en algunas instituciones, en algunas veredas, por ejemplo, le dicen a uno, sí, tenemos la ambulancia, solamente la pueden usar para las maternas. Entonces, por eso no se pudo usar para el caso del señor de la Guadaña. Pero ¿qué vemos? Que cuando la materna tiene ya a su hijo, hija, y va su esposo a recogerla, pues no hay la ambulancia que la regrese a la parcela, en la vereda, a las 8 horas, sino que la persona tiene que buscar la moto. Una moto con el bebé. La moto con el bebé por la vía, y luego por las otras vías, que unas buenas, otras regulares y otras que ni siquiera puede uno decir que sean vías, para poder llegar a su casa. Y entonces uno dice, ¿en dónde está la protección a la materna de ese recién nacido? Ya. Y después de estar ya otra vez allá, ¿usted cree que ellos van a regresar a decir, voy a hacerle el control del primer mes, o voy a hacer, o si tuve una complicación de que se me abrió la herida, ¿ahora qué hago? No, ya ahí se queda, y ahí mira a ver con qué recursos o qué vecino le ayuda o cómo lo hacen, pero no van a regresar a la gran capital o a la gran ciudad a ver cómo les resuelven una situación que les va a valer más el transporte y más las situaciones de desgaste, de que les asignen una nueva cita, de que se las autoricen para que lleguen realmente a resolver su problemática. Entonces, digamos que esas son las situaciones que lamentablemente viven las personas en la realidad, ¿sí? Claro. Y que vivimos nosotros, los profesores, los estudiantes, los enfermeros y todo el personal de salud de todos los niveles técnicos y más especializados en resolver las situaciones. Lo mismo pasa con la telemedicina, ¿sí? Nosotros decimos, no, la telemedicina, por eso podemos llegar a los lugares más recónditos.
Tuvimos la experiencia también en la Macarena Meta, en otra vereda, ¿sí? En donde asistimos y acompañamos cómo era ese proceso para esas personas. Y entonces las personas nos comentaban, miren, sí, aquí me atendió el médico desde Bogotá, muy chévere y todo, pero resulta que el medicamento y la autorización, de todas formas me toca ir a Florencia, o de todas formas me toca ir a San Vicente, porque el medicamento me lo tienen que autorizar, me lo despachan o no lo hay para que me lo den específicamente aquí, ¿sí? Entonces, pues no resuelve tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tema administrativo que es el que está allí deteriorando esa relación, ¿sí? Y que no podemos, y que pues que no es fácil de resolver. O pues es muy fácil, pero depende de muchas voluntades. Voluntad política, Rosibel. Ahí uno lo que podría entender es, o como lo entiendo yo, hay una tensión justamente que se expresa en esos dolores de micropolítica de las personas, del desplazamiento, del cuidado, de tal. Es como una tensión entre el bienestar y como un asunto económico. O sea, cómo llevo, cómo proveo, cómo tengo mejor infraestructura y también profesionales de la salud que puedan estar haciendo este tipo de atención claro, se llama Colombia Profunda, pero es que si salimos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, es toda Colombia, ¿no? Exacto. O sea, es más bien toda la Colombia Profunda, que es toda. Es como esa tensión, estoy haciendo una buena lectura de ese bienestar asociado a la salud y el tema económico. Pues le voy a dar el ejemplo. Cuando nosotros estábamos allá, las personas que nos escuchen traducirán si eso corresponde o no a la parte económica. ¿Qué nos respondían las personas que estaban allá en Macarena Rural? Cuando decían, antes era mejor porque los médicos podían llegar acá, nos hacían la consulta o lo que tuvieran que hacer y nosotros sacábamos la plata y simplemente les pagábamos. Okay. Ahora gastamos plata, ¿sí? La que no tenemos y la que no nos sobra, para gastarla en transporte, porque el transporte es demasiado costoso, para que nos lleven a la cabecera municipal, luego al otro lugar, luego a la otra ciudad, ¿sí? Sin saber si realmente nos van a resolver, ¿sí? Entonces ellos se refieren un poco como cuando antes de la ley 100, ¿sí? Existía la práctica particular, o incluso, metiéndome un poco más en otros temas, cuando estaban las personas que estaban de las FARC, que les podían brindar, ¿cierto?, una cobertura en salud a las poblaciones que estaban cercanas. Pero todos sabemos todas las implicaciones que eso tenía, sí, claro, ¿cierto? ¿Ya? Porque estaban inmersos en el conflicto y pues eran catalogados también los campesinos de que estaban allí con ellos, porque pues obviamente los únicos que les proveían de pronto esa labor de salud eran estos otros actores que estaban en el territorio. Al desaparecer esos actores que estaban en el territorio, al no estar la práctica privada antigua, ¿sí?, pues básicamente quedan expuestos a un sistema que no conocen, que tienen que mirar a ver cómo se afilian, ¿sí? Que es que esto es Caquetá, pero es Meta, pero es que a mí me atienden y yo soy del servicio de salud del Meta y me toca ir hasta Villavicencio, pero en Villavicencio me atienden y me dejan botado y me vale más el regreso a través de una avioneta, ¿sí? Así también nos lo expresó un paciente, el papá de una niña que tuvo apendicitis. Le diagnosticaron la apendicitis allí él es del área rural, fue hasta el hospital de La Macarena. En La Macarena le dijeron, tiene apendicitis, se necesita que la lleve al hospital y la atiendan y la operen. Era una paciente como de 5 años, de sexo femenino, que tenía la apendicitis. El señor relata que él se fue con su hija para allá, que allá la operaron y de una vez le dijeron, ya tiene la salida. Cuando la niña salió, se complicó
y ya no la siguieron atendiendo allí, le tocó particular en otra clínica y seguir gastando algo que él no tenía para dar y que luego cómo hacer para regresarse, pedir limosna y pedir de todo porque no tenía cómo los recursos y pues que básicamente eso también implicó muchísimos tiempos que tuvieron también en juego la vida de su hijo, ¿sí? Entonces ellos por lo menos reclaman en lo que hemos estado allí, con los proyectos que hemos estado, es tener allí un servicio de salud que les resuelva un poco más, ¿cierto? Y pues tienen un hospital allí en La Macarena, que tienen unas buenas instalaciones, pero que no hay cómo sostener la contratación de profesionales, ¿sí? Y pues es que no es lo mismo de taquillero un hospital en Bogotá, en donde hay tantos millones de habitantes, a un hospital pues en un lugar como estos, ¿cierto? Donde pues digamos que no es obligatorio que la persona vaya allí, sino que es optativo y que no siempre van a tener los ingresos. Entonces, ¿cómo subsidiamos esos tipos de hospitales para que las personas realmente puedan acceder ahí y no se tengan que hacer este paseo que se ha denominado por otros como el paseo de la muerte, en donde tienen que ir de un lugar a otro hasta donde finalmente supuestamente les resuelven su situación de salud? Entonces, digamos que muchos de ellos decían, el problema es, nosotros tenemos la plata, tráiganos los médicos, nosotros les pagamos acá, pero nos piden que paguemos, ¿sí?, en cadena, mensualmente, y que estemos afiliados, y que si no estamos afiliados, pero si vamos queremos que nos atiendan allí, nos dicen que no porque somos del servicio de salud del Meta y que en este momento no tienen contratación. Entonces la mayoría de la gente termina diciendo no, somos del servicio de salud del Caquetá, ¿ya? Y eso incrementa pues todos los costos y los servicios para los del Caquetá, pero finalmente la resolución de la problemática termina en Bogotá, en los hospitales, de pronto con más especializados, más recursos, pero ya con unos pacientes más complicados, donde claro, si eso se hubiera atendido en un momento adecuado, se hubiera salvado de hacer todo ese trámite, todos esos movimientos, y de pronto se hubiera podido hacer un poco más de prevención, ¿sí? O sea, se hubiera tomado la situación de salud en un momento en donde se hubiera podido decir, hagamos esto y no hay necesidad de buscar servicios de más alto costo. Claro, tiene un manejo ahí en esa atención primaria. Rosibel, una pregunta asociada a lo que recién dices, y es un poco cómo encaja la reforma a la salud con el tema de la dignificación de profesionales de la salud, que son innumerables las profesiones ahí de la salud. Y entonces, ¿dónde están ustedes? Yo quisiera que estuviéramos en algún lado, pero no. No, no, eso, o sea, ese es un tema que no va dentro de la reforma, ¿sí? El tema de la reforma es más de que quieren cambiar el nombre a la EPS para que ya la EPS no se llame así, ya el copago no se llame así, pero básicamente hay un mercado de salud que está ahí atrás que no quiere soltar eso que se está ganando, y pues esa es la pugna en la que están, y por eso no ha pasado, como en pocas palabras, ¿sí? Pero no se ha mirado el tema real de cuánto realmente es lo que vale un profesional de salud en un determinado lugar, ¿sí? Yo le quiero comentar, nosotros en enfermería tenemos una grave problemática actual, y es la migración. Nuestros enfermeros, los que se están formando en este momento, se están yendo del país. Okay. ¿Ya? Porque las condiciones laborales que se tienen acá no son dignas. Y no hay soluciones. Los contratos que se ofrecen aquí son por un mes, por 2 meses, con contratos de OPS, con unas cifras remuneratorias ridículas, que no compensan
pues las necesidades básicas que tienen los seres humanos que se dedican a la labor de ser enfermeros. Entonces, básicamente eso está generando una migración internacional a Alemania, a España, a Estados Unidos, a Canadá. También muchos renuncian a ser enfermeros y prefieren pasar a otras áreas, ¿sí? Y pues digamos que nosotros quisiéramos apostarle a la formación en todos los territorios, pero ¿qué sacamos con formar a la gente? Por ejemplo, como lo hicimos, ¿no? En Tumaco tuvimos una corte, en Arauca tenemos otra corte. Si de todas formas van a tener que migrar internamente a los lugares a donde mejor estén pagos, a donde mejor estén las condiciones, ¿sí? Claro. Entonces, realmente se necesita una política laboral dignificante para todas las áreas de salud, pero yo pues digamos que hago un énfasis especial en enfermería. Nosotros en enfermería básicamente parte del auxiliar de enfermería, pero viene más allá, el promotor de salud, el líder de la comunidad, es el que realmente está respondiendo a los problemas territoriales. Y es al que finalmente se le va a dejar la responsabilidad del territorio, porque ¿qué enfermero, qué médico realmente va a llegar hasta allá? Sí. ¿O qué auxiliar de enfermería? Cuando las necesidades ocupacionales también son grandes en las ciudades y va a tener que decidir, me voy para allá o me quedo acá, ¿sí? Entonces, realmente son los líderes de las comunidades en los que va a caer el peso real y en los que está en este momento el peso real de las necesidades de sus comunidades, claro, de sus necesidades de salud, que también son necesidades sociales, cuando no tienen agua potable, cuando la recolección de las basuras, cuando los acueductos, cuando tanta cosa que sucede, pues son lo que impacta la salud de su población, pues eso es lo que va a afectar. Entonces esos son líderes no solo de salud, sino de todos los sectores, y son ellos los que realmente tienen eso, ¿cierto? Esos líderes con los cuidadores de las personas, porque allí están las personas discapacitadas, los adultos mayores, los niños y demás, quienes tienen sus cuidadores, y es en ellos en los que está el mayor peso. Es en ellos en los que está el mayor peso, ¿sí? De ahí para allá están los promotores de salud, que los habían desaparecido, supuestamente, pero que siempre han estado allí, las personas que siempre han estado con un poquito de más de conocimiento entre la comunidad, que son los que finalmente tratan de buscar cómo resolver una situación de salud. Son los que saben cómo escribirle a la superintendencia de salud o cómo escribirle a las personerías para finalmente forzar que llegue un soporte a la salud, a resolver realmente ese problema. Pero casi siempre por esta vía de la exigibilidad de derechos, okay, no por una vía de atención en salud, sino por la vía de la exigibilidad de derechos. Es por donde por lo general se logra, se hace, ¿sí? Y ahí entonces ya viene la formación de auxiliares de enfermería. Entonces los auxiliares de enfermería en este momento, digamos que están cargando la mayor cantidad del peso, porque como esto es un mercado de salud, entonces no da para pagarle a los profesionales universitarios en enfermería, y entonces tratamos de suplir todo lo que deberían hacer esos enfermeros con auxiliares de enfermería, ¿sí? Pagándoles de una manera que no es adecuada, con contratos de órdenes de prestación de servicios, sobrecargándolos en sus actividades y exigiéndoles funciones que no son las que les corresponden, sino que serían las de los enfermeros, ¿sí? Y así sucesivamente, pues el enfermero que está buscando cómo especializarse, cómo hacer una maestría, cómo hacer un doctorado, pues básicamente no tiene una retribución económica que compense sus estudios, que realmente le valga eso. Si entra a una institución de salud a trabajar, en muy pocas ocasiones le valen eso que es sus estudios, su experiencia, eso no se tiene en cuenta. Entonces realmente
La situación en la que estamos, yo consideraría que es una situación crítica, que a veces de pronto no desconocemos, pero realmente los enfermeros somos la columna vertebral, ¿sí? Porque somos los que estamos 24 horas en los servicios de salud, somos los que estamos 24 horas con el paciente en turnos continuados, ¿sí? Somos los que, si no llegó el compañero, entonces se le recarga y entonces lo que era el compañero y el suyo, ¿sí? Y que debido a la pandemia de COVID, pues básicamente a nivel internacional se vio la realidad y por eso países como Alemania quedaron con un frágil recurso de enfermería y está en este momento buscando de todos los países, específicamente, preferiblemente de los del sur, a ver cómo logra mejorar o rescatar lo que necesitaba con el envejecimiento de la población también, que requiere de mayor cuidado. Entonces eso hace que tengamos realmente un tema crítico, realmente crítico, que no se ve, yo por lo menos no veo todavía como cuál será el norte de la organización de un ordenamiento político, de política pública hacia fortalecer ese recurso humano en salud, que es todo el personal de enfermería. Que el auxiliar de enfermería tenga la posibilidad de transitar a ser un enfermero, ¿cierto? Que el enfermero tenga la posibilidad de transitar a ser un enfermero especialista, magíster, doctor, ¿sí? Esas posibilidades cada vez son más reducidas, ¿sí? Y que la mayoría de la formación no es de una universidad pública y no es de una institución pública, ¿sí? La mayoría de los auxiliares se forman con sus propios recursos en instituciones privadas. Y las especializaciones y todo eso lo hacen instituciones privadas con recursos, incluso así sean aquí en la nacional, tienen un gran costo y no les dan no cuentan con los permisos en las instituciones ni los apoyos para poder estudiar y trabajar. Y además están pagando mal. Y no tenemos, entonces hay una situación también que los estudiantes demandan, por ejemplo, y es que se ha pedido, y es que el estudiante que ya está en unas determinadas prácticas reciba una compensación económica, ¿sí? Okay. Que ya la están recibiendo los estudiantes de especializaciones, de posgrados de medicina, la ley de residentes. Sí, residentes. ¿Sí? Ya, que desconozco bien cómo opera y demás, pero que se logró, pero no se logró que fuera también para todas las áreas de la salud. ¿Sí? No se logró que fuera para enfermería. Entonces, nuestros estudiantes de posgrado no reciben ningún tipo de remuneración mientras ellos están en una institución aprendiendo, siendo estudiantes, pero que están trabajando. Claro. ¿Sí? Entonces, y pues también la doble labor del docente. Cuando nosotros estamos trabajando como docentes, también estamos ayudando a la atención en el servicio, con nuestros estudiantes, con nuestra fuerza laboral también, como profesores en las instituciones. Esto está solamente en parte exclusivamente para los médicos, no está para todas las otras profesiones de salud. Entonces, digamos que hay muchas cosas por regular, por realmente revisar, con el objeto de que se mejore la atención, al fin y al cabo, para ese ser humano que tiene una dolencia, que necesita una solución y que quiere volver a su territorio, porque existe el desplazamiento por salud. Muchas personas que les incrementa mucho por sus tratamientos, porque les toca cambiar a un lado a otro, pues prefieren venirse a vivir a Bogotá para tener su tema de salud. Y es el desplazamiento por un tema específico de salud, así como el tema del desplazamiento por la educación. Las personas que tenemos de otros territorios que por fortuna logran pasar el examen de admisión nuestro, pues tienen que venir a vivir acá. Y que el retorno a sus lugares pues va a ser muy difícil, porque no hay la ocupación, no hay la oferta que se debería tener. Entonces, básicamente seguimos como ciudad acumulando y acumulando y recibiendo
y pues no, casi que no se logra que haya esa salida, ¿sí? Digamos, si quisiéramos poder tener que las personas mayores, los que ya estén pensionados, los que ya tengan una situación resuelta, pues que puedan regresar a sus lugares o a utilizar, no porque no hay hospitales. Lo primero que miran las personas es, bueno, ¿y a dónde me hago mis chequeos? ¿O quién me va a dar mis medicamentos? Claro. O eso. Y pues entonces la gente prefiere quedarse en la gran ciudad para resolver sus temas de salud, así sean de promoción de salud, de prevención de la enfermedad, porque no logran ver claramente quién les va a resolver eso en los territorios, y no tan alejados, aquí a 2 a 3 horas, ni siquiera podríamos decir hay un hospital que pudiera tener una respuesta o hay un servicio que esté compuesto por tales y tales elementos de atención primaria que realmente redunden en procesos de prevención de enfermedad y promoción de salud. Claro. Rosibel, para terminar, una cortica ahí que me queda resonando. En profesiones de la salud hay diversidad de profesiones. Tal vez estamos muy acostumbradas y acostumbrados a que es la medicina la que se pone la chapita. Hablaste de la ley de residentes y tal, pero en la profesión de la salud y con el cuidado de la salud implica trabajar de la mano y en llave estas distintas áreas de la salud. Multidisciplinarmente, no solo las profesiones del área de la salud, ¿sí? Donde yo estoy allí en la Subred Sur, trabajan geógrafos, sociólogos, ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, historiadores. O sea, si nosotros realmente le damos la importancia al territorio, a lo que implica, a lo que contiene el territorio, nos tenemos que comprender que no es solo medicina y enfermería, que no es solo medicina, ¿sí? Y que además de medicina es enfermería, nutrición, todas las del área de la salud y adicionalmente todas las otras disciplinas, ¿sí? Y que debemos comprender qué hacemos. Y nosotros aquí en la universidad también debemos empezar con nuestros estudiantes a que conozcamos quiénes son las otras personas que habitan el campus, qué hacen en sus profesiones y cómo es que nosotros podemos trabajar conjuntamente desde la academia, ¿sí? Porque estamos muy atomizados cada uno en su área, ¿sí? Y pues realmente se necesita lo que ya había de pronto dicho en la anterior entrevista y se necesita cambiar los programas curriculares, que hayan más espacios de práctica para los estudiantes y que esas prácticas sean mucho más multidisciplinares, no interdisciplinares, que por lo menos lleguemos a ser multidisciplinas, a que yo sepa qué hace usted, qué hace usted, qué hace usted. Cuando lleguemos a ser interdisciplinares, de pronto será muchísimo mejor, pero que mínimamente lleguemos a ser multidisciplinares, que podamos decir, esta problemática que tiene este paciente, ¿sí? Esta persona, ¿sí? No sé, la fractura de cadera, el paciente se cayó y eso le produjo la fractura de cadera, pero ¿por qué se cayó? Porque no había comido, porque es nutrición, porque tenía una situación en su casa desde la arquitectura, porque sus hijos lo abandonaron, el derecho, por todas las situaciones que realmente puede llegar a uno a hacer un análisis integral, real, de la situación de esa persona en su contexto y no tenga yo que sacarla de ese contexto, venir y tratarla en el hospital y luego la arrojo nuevamente allá a ver cómo se salva, porque no es así, ¿sí? Entonces, esa es como la situación, pues así a grandes rasgos, que de igual manera le comento, ¿sí? O sea, se necesita que haya mayor interdisciplina, modificación de los programas curriculares y una mayor inclusión de los temas de atención primaria en salud, de salud pública, de territorio, de cultura, en todas las carreras, no solo en el sector salud.
Rosibel, muchísimas gracias por tu generosidad con todo el conocimiento que nos has compartido muy amable. Y yo seguro voy a volver por acá a pedirte otra entrevista, pero muchísimas gracias. Muchas por gracias estar acá, y aquí a la orden, muy amable, muchísimas gracias y felicitaciones por este nuevo medio que tenemos para poder contar. Quedan muchas cosas que ojalá algún día podamos mencionar, porque sí, las desigualdades son muy complejas, o sea, realmente hay muchas situaciones que se deben verbalizar y socializar y que de pronto con lo que nos digan las personas de la audiencia podamos seguir retroalimentando. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Rosibel, y bueno, en una próxima oportunidad nos vemos sin culillo a lo político.